capítulo 6. Primera carta a los Corintios, capítulo 6. Vamos a leer de acá un versículo, que es el versículo 12. Primera a los Corintios, capítulo 6, versículo 12. ¿Encontraron, hermanos? Dice la palabra de Dios. 1 Corintios 6:12. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Ahora pasemos al capítulo 10, versículo 23. Otra vez, todo me es lícito. Vuelve a repetir la frase. Pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. En la otra frase había dicho que todo me era lícito, pero que no todo le convenía. Y acá dice que todo le es lícito, pero no todo conviene para nuestra edificación. Pablo repite la misma frase a los corintios. ¿Qué quiere decir Pablo con esto? Bueno, está hablando de algo sumamente importante en nuestras vidas como creyentes, hermanos, que es el dominio propio. Si nosotros queremos crecer, ser como el Señor Jesucristo, entonces debemos de ejercer dominio propio, aún con las cosas buenas y lícitas que Dios nos da. Todo lo bueno y lo lícito que no se use bajo un control establecido, a la larga se vuelve perjudicial para nosotros, como vamos a ir viendo. Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Todo me es lícito, pero yo no me dejaré dominar de ninguna cosa. Pablo está enseñándoles a los corintios el tema del dominio propio. Es sumamente fundamental tener control de todas las cosas y no que todas las cosas me controlen a mí. Y esa es la libertad que tenemos en Cristo. La libertad que tenemos en Cristo es para vivir conforme a las demandas que Dios nos hace. Y para eso tenemos el dominio propio, el poder controlar nuestra voluntad, nuestras emociones, nuestros impulsos, a la perfecta obediencia a Cristo. No es fácil, para esto tenemos que crecer, para esto tenemos que madurar, y es lo que Pablo quiere enseñarle a los corintios, una iglesia que les tiene que hablar como carnales, es decir, como gente inconversa, de tan inmaduro que eran, una iglesia que había divisiones, había disensiones, y Pablo está ordenando la vida espiritual de los corintios, el dominio propio, hermano. Es sumamente fundamental tener dominio propio. Si nosotros queremos crecer, y yo creo que es la meta de cada uno, y es la voluntad de Dios, como hemos venido viendo todo este año, crecer, madurar, tener dominio propio. ¿Recuerdan lo que Pablo le dice a Timoteo? Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dominio propio. Cada uno de nosotros tiene que crecer en dominio propio. Esa frase allí, todo me es lícito, ¿verdad? O como dice la Dios habla hoy, uno es dueño de hacer lo que quiere, porque nadie le va a prohibir nada a usted. Nadie. Cuando empezamos a prohibir, ahí somos legalistas. Y tenemos que diferenciar, ¿no?, del legalismo a la falsa libertad. Esos eran los dos extremos. Los gálatas se habían ido al legalismo. Ya no andaban en la libertad que Cristo les había dado libertad. Los corintios se habían ido al otro extremo, al libertinaje. Decían que eran libres, pero vivían en un libertinaje carnal. Entonces hay que tener cuidado con los extremos. En un extremo tenemos el legalismo, no toque, no guste, no maneje, como dice Pablo a los Colosenses, cargas humanas, mandamientos de hombres, y por el otro lado tenemos el libertinaje. Nosotros tenemos que caminar por el medio, y eso lo hacemos mediante el dominio propio. El dominio propio es que nos va a indicar el camino de la libertad cristiana. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Significa que aunque el creyente tiene toda la libertad en Cristo para hacer cualquier cosa dentro de los parámetros de la gracia, dentro de los parámetros de la palabra de Dios, no todo va a ser de bendición en la vida del creyente. No todo va a ser de bendición en la vida del creyente si no se usa con dominio propio.
Aún las cosas lícitas pueden causarle mucho tropiezo. ¿Es lícito comer? No hay nada más hermoso, es una bendición. Pero una cosa es comer 2 o 3 veces al día y una cosa es comer 8 o 10 veces al día. Pasamos de una bendición a un pecado, la gula. La Biblia lo condena. No hay nada malo en comer. ¿Hay algo malo en dormir? Es precioso, es bueno y necesario. Pero si yo duermo 7, 8 horas al día es lo normal. Si duermo 12, 13, 14 horas se convierte en pereza, en vagancia, en pecado. Por eso, hermanos, aún las cosas buenas y lícitas que Dios nos dio es para que nosotros ejerzamos control y dominio propio sobre esas cosas. Si esas cosas empiezan a ejercer control y dominio sobre mi vida, yo ya no tengo libertad en Cristo, me volví un esclavo de eso. Como dijo 2 Pedro 2:19, todo hombre es esclavo de aquello que lo gobierna, de aquello que lo domina. Por eso Pablo dice, yo no me dejaré dominar de ninguna cosa. Nosotros tenemos que ejercer control y dominio propio. Hablamos el otro día de la lengua, ¿verdad? Tremendo. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, dominio propio. Dominio propio es fundamental. Si queremos crecer y madurar, el dominio propio es fundamental. Más aún cuando usamos la libertad o cuando abusamos o mal usamos de la libertad que tenemos en Cristo para practicar algo ilícito como estaban haciendo los corintios. Ellos decían que Cristo los había libertado del pecado, ahora libres, por lo tanto podían hacer cualquier cosa. No, somos libres para hacer la voluntad de Dios, despojarnos del pecado, despojarnos de la carne, despojarnos del viejo hombre, para que ahora en obediencia nos sometamos al señorío de Cristo. Por lo tanto, hermano, la verdadera libertad no es hacer lo que quiero, sino es hacer lo que debo. Ahí es completamente diferente la cosa. Hacer lo que quiero no es libertad, es libertinaje. Hacer lo que debo es perfecta libertad. Y lo que nosotros debemos hacer como cristianos es someternos al señorío de Cristo en nuestra vida. Eso es libertad. Pero para eso tenemos que ejercer dominio propio. Juan Calvino, uno de los teólogos más grandes de la Reforma, comenta lo siguiente acerca de estos textos que yo le leí. Y cito, no basta con que se nos permita hacer uso de esto o de aquello, indistintamente, pues debemos considerar lo que es provechoso para nuestros hermanos. En primer lugar, debemos considerar si esto que yo voy a hacer es de provecho para la comunidad cristiana donde yo pertenezco. Miren lo que dice Pablo en el versículo 24 del capítulo 10, que fue el segundo que leímos 10:23, pero miren lo que añade Pablo en el versículo 24 allí. Es tremendo lo que Pablo dice. En el versículo 24, Pablo dice, ninguno busque su propio bien sino el de él. ¿Vio que dice? En el 23 nosotros leímos, no todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Y luego agrega, ninguno busque su propio bien, sino el de los demás. Y ese chip egoísta que nosotros traemos del mundo es el que tenemos que cambiar. Y tanto trabajo le damos al Señor para que cambie eso. La mayoría viene acá con un chip de yo, de mí. Pero nosotros no tenemos que mirar. Nosotros somos un cuerpo. Acá no hay 25 cuerpos de Cristo, si hay 25 personas. No, somos un cuerpo, por lo tanto, yo tengo que ejercer el control y el dominio propio. ¿Para qué? Para beneficiar al cuerpo de Cristo. Porque por la falta de mi dominio propio, yo puedo ser una terrible piedra de tropiezo al cuerpo de Cristo. Por eso Pablo acá está advirtiendo a los corintios por la gran inmadurez e ignorancia espiritual que tenían. Ninguno busque su propio bien. Nadie. No estamos acá para buscar el bien personal de nadie, hermano. Estamos para la edificación mutua. Por eso Pablo dice ahí, si no busque el bien del otro. ¿Y cuántos dolores de cabeza nos ahorraríamos cuando nuestra mente está enfocada en el bien del otro? No en mi propio bien, en el bien del otro, en hacer bien al otro, en edificar al otro. Y yo creo que nadie en su sano juicio quiere perjudicar a nadie, quiere ser de tropiezo a la iglesia. Queremos ser de bendición. Por lo tanto, como dice Calvino aquí que le estaba leyendo, no basta con que se nos permita hacer uso de esto o aquello indistintamente. Pues debemos considerar lo que es provechoso para nuestros hermanos
Y aunque cada uno tiene libertad, debe restringir el uso de su libertad con vistas a la edificación mutua. Debemos restringir el uso de la libertad que yo tengo. Eso es lo que Pablo aplica, por ejemplo, en Romanos capítulo 14, cuando el capítulo 14 de Romanos habla del débil en la fe. Entonces, si yo sé que mi hermano es débil en la fe, y yo soy maduro en la fe, por eso Pablo dice, lo más fuerte tenemos que soportar la debilidad de los más débiles. Yo no me agrado a mí mismo por no ofender a mi hermano débil en la fe. Y ahí Pablo usa el tema de la comida, porque uno decía que era malo comer carne, el otro decía que había que comer legumbre. Y Pablo dice, bueno, pero si vos que sos maduro, sabés que no te hace nada comer carne, pero el hermano es débil de conciencia, se ofende, entonces no comas carne y ya está, delante de tu hermano. Renuncia a tu libertad por el bien de tu hermano. Esto funciona así, es muy práctico. Por eso dice ella, aunque cada uno tiene libertad, debe restringir el uso de su libertad con vistas a la edificación mutua. Y esto mismo que yo le estaba diciendo recién es lo que Pablo usa su propio ejemplo para enseñarle a los corintios. Miren lo que Pablo dice ahí en el versículo 33 del capítulo 10. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, dice Pablo. Pablo no trataba de agradarse a él. Él era un hombre maduro espiritual. Sabía que había niños espirituales. Sabía que había gente que les costaba entender muchas cosas. Y luego dice, no procuro mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Pablo justamente restringía su libertad para que los otros pudieran de alguna manera ser salvos, para llegar con el mensaje de salvación. Si Pablo no hubiera renunciado a la libertad que tenía como un siervo de Cristo, hubiera sido de tropiezo para muchos. Pero Pablo dice, no, yo me he hecho como judío a los judíos, como esclavo a los esclavos, como libre a los libres, con el fin de agradarles a ellos, trayéndoles o llevándoles el mensaje de salvación. Ven cómo Pablo había restringido su libertad para no ser de tropiezo a nosotros, sino para poder llegar con el mensaje del Evangelio. La primera frase que nosotros leímos del capítulo 6, versículo 12, que dice, todo me está permitido, pero no todo para mi bien, o todo me es lícito, pero no todo me conviene, como lo traduzcan algunas otras traducciones. Esa frase aparece en un contexto en el que el apóstol Pablo está corrigiendo y enseñando a los corintios, estos cristianos que venían de un contexto muy difícil, los cuales estaban adoptando un comportamiento totalmente reprochable como cristianos. ¿Qué pasó en el capítulo 5? Ahí había un caso de inmoralidad sexual en la iglesia y nadie había tomado cartas en el asunto. Pablo hizo una vergüenza. Me enteré que entre ustedes hay uno que tiene de mujer a su madrastra. Y ustedes están envanecidos. Le tendría que dar vergüenza ese tipo de conducta. Nadie hacía nada, porque para ellos esto era normal en el contexto que vivían. Los corintios eran una sociedad sumamente depravada moral y sexualmente. Y en el capítulo 5, Pablo les reprocha esa conducta. Estaban tolerando un caso de inmoralidad en la congregación. Sin embargo, se jactaban de que tenían dones espirituales, que tenían sueños y visiones y lengua. Y Pablo dice, están envanecidos, tendrían que haber vergüenza. Que uno era de Pedro, otro de Pablo, otro de Apolo, otro de Cristo. Había divisiones, disensiones, líos. Porque la inmadurez espiritual es imposible ejercer dominio propio. Un niño, usted le pone un helado de 1 kilo y le pone una balanza y le dice, come 10 gramos de helado. El niño no se va a poder controlar, no tiene dominio. Va a comer hasta reventar, hasta empacharse. Bueno, espiritualmente es lo mismo. Si nosotros no crecemos, no maduramos, no vamos a poder ejercer el dominio propio. No vamos con nuestra voluntad, nuestras pasiones, nuestros deseos. Tenemos que someternos al señorío de Cristo. Tenemos que tener esa libertad guiada por el dominio propio. Entonces había un caso de inmoralidad y Pablo se los reprocha. Era una vergüenza aquello en una congregación. Ellos estaban entregados a la inmoralidad y a los pecados de su sociedad y sin embargo ellos trataban de justificarse sobre la base de una comprensión muy equivocada de la libertad cristiana. Y hoy tenemos ese mismo problema. Hay cristianos que piensan que como Cristo me hizo libre, voy a vivir como quiera.
Y se ve reflejado en la vida de muchos. Total, como yo sé que hago esto y no me cae un rayo encima y me mata, voy a seguir viviendo así. Total, tenemos que tener cuidado porque estamos pensando igual que los corintios. Y hay muchos en las iglesias que piensan de esa misma manera. Total, como sigo viviendo así y no me cae nada del cielo y me mata, voy a seguir viviendo así. Estás mal usando tu libertad. La libertad que Cristo te da es para que le obedezcas, es para que vivas para Él, para que vivas ejerciendo el dominio propio y sometiéndote al señorío de Cristo. Ellos habían mal entendido la libertad cristiana. Total, como Cristo ya nos salvó de todo pecado, podemos vivir. Si antes vivíamos así y ahora Cristo nos hizo libre, podemos seguir viviendo, total, no pasa nada. Es terrible esa manera de pensar. La ciudad de los corintios predicaba una idea de una libertad total, en todo sentido. En lo moral, en lo espiritual, podían adorar lo que ellos quisieran, podían hacer cualquier tipo de cosas. Es más, en aquel tiempo se usaba corintiar para dar a conocer la nefasta conducta de los corintios. Así como Sodoma y Gomorra hoy quedó ese estigma, ¿no?, de los sodomitas. Bueno, los corintios eran igual o peor que Sodoma y Gomorra. Así que imagínense las perversiones que ahí se vivían y se hacían. Era una sociedad sumamente corrupta, depravada. Tenían esa idea de libertad para todo y algunos cristianos seguían abrazando esa idea de libertad total. ¿Por qué? Por su inmadurez espiritual y su falta de dominio propio. Un ejemplo de eso es que en esa época era muy común que la gente se dedicara a un tipo de prostitución. La prostitución era algo completamente normal en la sociedad de los corintios. El incesto era normal, la pedofilia era normal, todo tipo de pornografía era normal. Si iban a adorar, había inmoralidad sexual. Si iban a hacer alguna actividad social, había inmoralidad sexual. Eso era el pan nuestro de cada día en los días de los corintios. En la ciudad de Corintio estaba el famoso templo de la diosa Afrodita. Afrodita era la diosa del amor, la diosa de la fertilidad. ¿Y ahí qué pasaba en esos cultos? Bueno, tenían por lo menos 1000 sacerdotisas que se prostituían con los fieles cuando iban a rendir honor a Afrodita, lo que los romanos celebraban como a Venus y los efesios como a Diana de los efesios o Artemisa. Pero todo era por el mismo carril, la inmoralidad sexual. Era impresionante las prácticas que se hacían en esos templos, algo espantoso, no se salvaba a nadie, ancianos, viejos, jóvenes, niños, era terrible, hermano, era terrible. Y los corintios estaban metidos en esa cultura, para ellos eso era normal. En aquella época entonces se practicaban cultos terriblemente paganos, en los cuales era muy común tener relaciones sexuales entre las sacerdotisas y los fieles que llegaban para adorar. Ese era exactamente el trasfondo histórico que rodeaba a los cristianos en la ciudad de Corinto. Ese tipo de práctica estaba tan arraigada en aquella sociedad que ellos lo veían como algo normal. Es lo que hoy se quiere volver a hacer. Se quiere que la sociedad tome normal lo que es completamente anormal. Que un hombre se cree una mujer y que una mujer se cree un hombre. Eso es completamente anormal. Pero hoy lo estamos viendo como que no pasa nada. Ya nadie se espanta. Nadie pone el grito en el cielo porque lo quiere pasar como normal. Como parte de nuestra cultura, como parte de nuestra sociedad. Y esto es nefasto, completamente. Esto es completamente antinatural. En la época de los corintios esto era así, esto era algo normal, era parte de su cultura. Se promovían esos festivales paganos y en los templos corruptos se ofrecían grandes fiestas al pueblo con todo tipo de excesos, con todo tipo de excesos. Si usted después quiere más detalle, busque un historiador de la época y se va a asombrar de las cosas que ahí hacían. Impresionante. Como parte de esas actividades estaban los rituales de la prostitución. Eso no faltaba. Eso no faltaba. Y parece que algunos cristianos en Corinto, incluso después de haber recibido el Evangelio, seguían en ese tipo de prácticas. Los domingos ellos iban a adorar al Señor, pero después entre semana
la cultura los absorbía y volvían a esas prácticas paganas. Por eso tenían una persona en la iglesia que vivía con su madrastra y nadie le decía nada porque eso era lo normal en la sociedad de aquel tiempo, de los corintios. De esa forma entonces el apóstol Pablo le explica a los creyentes de Corinto que el verdadero propósito de honrar al Señor no solamente con nuestro espíritu, sino con nuestro cuerpo, porque eso era también algo del gnosticismo. No, adoramos solo con el espíritu, el cuerpo para los deleites. No, Pablo dice, los pone en su contexto, 6:19. 6:19, miren lo que les dice Pablo, se los deja bien claro. 6:16. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque eso eran los sacrificios, se unían con una ramera en el templo. Dice, es un cuerpo con ella, porque dice los dos serán una sola carne. Está apelando al plan original de Dios. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y acá sí, versículo 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Ahora el cuerpo, dice Pablo, todas las religiones decían que el cuerpo era la prisión del alma, que el cuerpo era, por eso se lastimaban y se laceraban, y decían, porque el cuerpo es un desastre. Por eso los gnósticos decían, no, Jesucristo, ¿cómo va a venir un cuerpo humano? El cuerpo humano es algo horrible, es algo pagano. Y Pablo dice, no, el cuerpo es redimido. El cuerpo ahora es el templo del Espíritu Santo. Dios mora en ustedes. ¿Cómo van a ir a prostituir el templo del Dios viviente? ¿No saben que el Espíritu de Dios mora en ustedes y que ustedes son el templo del Espíritu Santo? Por lo tanto, el creyente tiene que estar en santidad, tanto en su espíritu como en su cuerpo, porque ahora Dios, ¿dónde vive Dios? En nosotros. El Espíritu Santo mora en los verdaderos creyentes, por lo tanto, el templo de Dios son los creyentes, y no podemos profanar el templo de Dios, ¿verdad? No se puede profanar el templo de Dios. Por eso Pablo se nos dice tan claro ahí, hay que cuidar el templo, hay que cuidar el templo. Y uno puede decir, sí, yo soy libre con mi cuerpo de hacer lo que quiera. No, no es tu cuerpo, en Cristo no es tu cuerpo. Este cuerpo ahora le pertenece a Cristo y es templo del Espíritu Santo. Cualquier exceso que tú hagas por falta de dominio propio es la profanación del templo del Espíritu Santo. Cuídalo, mi hermano. Es el único templo que vamos a tener aquí. Hasta ahora es el único, hasta que Dios después nos dé un cuerpo glorificado. Mientras tanto, en este templo tenemos que servir a Dios. Por eso hay que cuidarlo, a este cuerpo. Hay que cuidarlo, es el templo. Pero ellos tenían esa costumbre arraigada allí. Por lo tanto, hermanos, como les decía recién, el apóstol les explica a los corintios que el verdadero propósito del cuerpo es honrar a Dios. Y también deja claro que el cuerpo del cristiano es ahora el templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, no se podían unir a una ramera porque estaban profanando el templo del Señor, que es el cuerpo del creyente. Vamos a ver un poco más entonces el significado de todo me es lícito, pero no todo me conviene. ¿De dónde sale esa frase? Todo me es lícito, porque el apóstol Pablo está citando eso, ¿verdad? Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Bueno, cuando uno empieza a analizar esta frase que Pablo repite 2 veces en el versículo 12 y 2 veces en el versículo 23 del capítulo 10, podemos observar que el apóstol Pablo está declarando ahí esa frase. Es un argumento que Pablo está usando, pero un argumento no que está inventando Pablo a la hora de escribir. Este argumento era un dicho común de los corintios, de la sociedad de los corintios que se había metido a la iglesia. Todo es lícito. Y Pablo está apelando a ese dicho que ellos traían del mundo. Todo es lícito. Eso es lo que los corintios decían, pensaban y vivían. Todo es lícito, por lo tanto hago lo que quiero. Con mi cuerpo, con mi alma, con mi espíritu hago lo que quiero. Por eso Pablo está escribiendo esa frase. Todo es lícito. Eso es lo que ellos pensaban. Eso es lo que ellos decían. Por eso Pablo ahí usa un argumento. ¿Cuál es el argumento? Todo es lícito, el argumento de ellos. Pero Pablo va a usar un contraargumento. Sí, pero no todo me conviene. Por eso Pablo usa el argumento de los corintios y enseguida usa un contraargumento. Todo me es lícito, pero no todo me edifica.
todo me es lícito, pero yo no me dejaré dominar de ninguna cosa. ¿Ve? Argumento contra argumento. Eso eran frases del mundo allí que Pablo las está combatiendo, porque los corintios aún tenían la mentalidad del mundo, de su cultura. Estaban más impregnados de la cultura pagana de que la obra del Espíritu Santo. Y hay muchos creyentes que viven así, que piensan así y viven así. Pablo emplea ese lema utilizado por los corintios en un lema, esa frase que ellos usaban, y da entonces el contraargumento que es una respuesta inmediata. 2 veces la usa, ¿no? 2 veces en el versículo 12 del capítulo 6 y en el versículo 23 capítulo 10. Ellos decían, todas las cosas me son lícitas, es decir, yo puedo hacer lo que se me antoja, decían ellos. Esa no es una frase popular de la sociedad de los corintios y también de muchos de los que estaban en la iglesia. Y Pablo dice, sí, pero no todo me conviene. Cuidado, cuidado. Yo no te prohíbo nada, dice Pablo, pero tened cuidado con lo que haces, con esa frase. Que podés hacer lo que quieras, pero ¿qué consecuencias tiene eso? ¿Qué consecuencias tiene? Por eso dice después, sigue diciendo ahí, todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguno. ¿Bien? Argumento y contraargumento. Y ese mismo patrón del capítulo 6, versículo 12, se repite en el versículo 13 del capítulo 10, donde el apóstol cita lo que parece otro gran lema de los corintios. ¿Cuál era el otro lema que ellos tenían? La comida es para el vientre y el vientre para la comida. Eso era otro lema que los corintios tenían. Ese era otro lema. Y Pablo vuelve a usar ese lema de los corintios para dar un contraargumento. Van entendiendo, ¿no? Ellos decían, todo me es lícito, pero Pablo dice, sí, pero no todo conviene. Y ellos después decían, bueno, así como el estómago es para la comida para el estómago. Y Pablo dice, pero cuidado con esto, usa también ese mismo argumento. Porque ellos decían, ahí en el versículo 13, capítulo 10, las viandas para el vientre para las viandas. Y de nuevo Pablo responde, pero Dios las destruirá a ambos. Dios las destruirá a ambos. No había nada malo en comer, como dijimos recién, pero cuando eso se convertía en un pecado, Pablo dice, Dios los va a destruir a ambos. Bueno, en ese versículo 13 también muestra algo muy interesante allí, porque al parecer los corintios equiparaban la libertad de comer con la libertad de tener relaciones ilícitas. Ellos decían, bueno, así como Dios creó el estómago para la comida y la comida para el estómago, el cuerpo lo creó para la inmoralidad sexual, para la fornicación. Y Pablo dice, no, el cuerpo no fue creado para la inmoralidad, el cuerpo fue creado para el Señor y el Señor para el cuerpo. ¿Ven cómo Pablo les da un contraargumento? Porque ellos pensaban así. El vientre para las viandas y las viandas para el vientre. Bueno, el cuerpo entonces para la fornicación y la fornicación para el cuerpo. Pablo dice, no, están muy equivocados, no pueden. Por eso en el versículo 13, ahí 10:13, en la última parte del versículo, 6:13, la última parte, 6:13, Pablo le dice ahí, pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. ¿Por qué? Porque ya les dijo que el cuerpo, ¿qué es? El templo del Espíritu Santo. Entonces ellos no tenían ningún reparo en venir a adorar al Señor, y cuando se iban de los cultos hacían con su cuerpo cualquier cosa, porque tenían ese tipo de lema, ¿no? Uno puede hacer lo que quiera, la comida es para el vientre para la comida, el cuerpo para la fornicación, y Pablo les está exhortando, les está enseñando que para no volver a cometer estas cosas tenían que tener dominio propio. Los jóvenes tienen que tener dominio propio sobre el celular. Jóvenes, acá no hay muchos jóvenes, dominio propio. ¿El celular te domina a vos o vos dominás el celular? ¿Quién ejerce más control? A ver ahí que hay jóvenes. ¿Ustedes tienen control sobre el celular o el celular tiene control sobre ustedes? Bueno, tienen que tener dominio propio, tienen que pedirle al Señor. Están en una edad difícil que ustedes tienen que batallar contra esas cosas, ¿verdad? La televisión, el Facebook, el internet, la tecnología, eso atrapa mucho y uno tiene que dominar eso, no dejar que eso nos domine. Aún nosotros tenemos que cuidar eso, hermano. Porque a veces, vamos a ser sinceros, nos cuesta estar media hora en la Biblia, pero no nos cuesta estar 3 horas con la computadora o el celular o lo que fuere. Y tenemos que ejercer dominio propio. Decir, bueno, hasta acá, punto. Después ya se vuelve algo pecaminoso. No es nada malo.
¿Es malo mirar una película? No, no es malo, depende de qué película, ojo. Pero si usted va a pasar 5 horas mirando películas en Netflix, ¿de qué va? Por eso Pablo dice, no todo me edifica. Tengo que tener cuidado, porque nosotros no solamente buscamos el bien mío, sino el bien de la iglesia. Nosotros estamos para bendición de la iglesia. No solamente me perjudica a mí, hermano, tenemos que erradicar el yoísmo de nuestra cristiandad. No solo me perjudica a mí, perjudica a toda la iglesia. Lo que yo haga, si es bien, es para bendición de la iglesia. Si es mal, perjudico a toda la iglesia, porque somos un cuerpo. Somos un cuerpo. Por lo tanto,